el recorrido de ayer? ¿Es impactante la naturaleza? Sin conservación, nada de esto existiría. Y a la larga, ni tú ni yo tampoco. Andrea y Luis, nuestros amigos de Costa Rica, saben que la funga es la respuesta a la mayoría de nuestros problemas. Pero para eso, primero, hay que educar. En Valdivia, en el Parque Harnicker, se están preparando para hacer una gran aula verde y así poder dar continuidad al espíritu que le quisieron dar sus fundadores. ¿Vamos? Hola amigas y amigos de Chile, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del FungiFest 2021, el sexto Festival Internacional de los Hongos de la ciudad de Valdivia. Mi nombre es Dinely Soto, soy micófila y entusiasta divulgadora del conocimiento e importancia del reino fungi. En esta oportunidad nos acompaña Funga Conservation, que nace en Costa Rica el 20 de octubre del 2019, a partir de grandes necesidades en torno a las estrategias de la conservación ambiental de los hongos. Se basan en la divulgación científica, educación, ciencia participativa, etnomicología y en inventarios de especies para su monitoreo. Son un equipo de jóvenes formados en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Cuentan con la participación de mujeres y hombres de diferentes niveles académicos, generando así un equipo integral que tiene la capacidad de traducir el saber científico en propuestas educativas y de calidad. Consideran que la micología aplicada y la incidencia política van a visibilizar la importancia de la funga para la humanidad. Por ello, funga es el equivalente micológico de fauna y flora. Con esta propuesta latinoamericana se invita al uso de las tres F: flora, fauna y funga, para referirse a la biodiversidad que existe en el planeta, representada en los macroreinos, plantae, animalia y, por supuesto, fungi. El uso de las tres F facilitará la incorporación de la micología en asuntos de interés nacional, como la conservación, protección del hábitat de sus especies y en educación. Además, proporcionará una base moderna para hacer referencia a lo que está surgiendo como uno de los grupos de organismos más biodiversos en la Tierra. Su equipo ha participado en cursos universitarios, conversatorios libres virtuales, talleres, giras de campos, inventarios de macrohongos, proyectos de investigación y en la divulgación científica de lo que nos convoca hoy, el reino fungi. Que el micelio siga creciendo y conectándonos. Por eso tengo el agrado de ya recibir a nuestros invitados, con quienes tenemos la certeza que los hongos van a salvar la humanidad. Bienvenida, Andrea, y bienvenido, Luis. Les voy a leer un poquito de ellos para que ya los vayamos introduciendo a nuestros invitados. Por ahí ya veo a Luis y a Andrea, ¿cierto? Bienvenidos. Voy a presentar primero a Andrea Orellana Mondol. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Costa Rica, micóloga, realizó su investigación de grado en el uso de hongos endófitos nativos para el control biológico de la fusariosis del banano, raza 1. Es cofundadora del proyecto Funga Conservation, ha trabajado con comunidades campesinas a lo largo del país y comunidades indígenas. Brivis y Terrabas en temas de etnomicología, conservación, derecho del agua, seguridad alimentaria, educación ambiental y proyectos que vinculan la biología con el arte. Narradora oral que se dedica a divulgar la importancia de la preservación de los hongos y la naturaleza. Gestora de proyectos sociales y de investigación enfocada en estudiar la ecología de los hongos endófitos y las micorrizas. Por su lado, Luis Francisco Ledesma Vázquez es un joven micólogo cofundador de Funga Conservation. Formado en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, su trabajo se ha enfocado en educar, divulgar y comunicar sobre el reino de los hongos, en espacios universitarios, comunitarios y virtuales. Ha participado en cursos, congresos, talleres, charlas, giras de campo y proyectos de investigación relacionados a los hongos. Su trabajo actual se enfoca en la conservación ambiental de la funga y en darle seguimiento al proceso de etnomicología en la comunidad indígena. Brivi de Bajo Coén, Talamanca. Considera sumamente importante compartir los conocimientos generados en la academia con la población en general, por eso apoya iniciativas para bioalfetizar sobre los hongos. La funga puede ser parte de las soluciones de grandes problemas actuales, menciona él, pero primero es necesaria la educación sobre el reino fungi. Bienvenidos. Quiero que Hola, hola, nos hola, saluden. No, buenas.
Buenas tardes. A ver, queremos verlos, ¿ah? Estar aquí, mucho Hola, gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Ya introduje un poco lo que era la fundación, su trabajo con las 3 Fs y todas las maravillosas iniciativas que tienen para lo que nos convoca hoy, que es este amor por el reino fungi. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy felices, muy emocionado personalmente estar aquí compartiendo este espacio y un gusto. hola a todos y todas. Qué lindo estar aquí. Vea, estoy sumamente agradecida de participar en el Fungi Fest y estoy muy emocionada de compartirles todo ese amor que tengo y que tenemos hacia los honguitos, lo que estamos haciendo, y hacia dónde queremos ir y toda la ruta, el camino del hongo y esa ruta que vamos proyectando hacia la conservación ambiental. Y les traemos una presentación lindísima. Esperamos que la disfruten. Yo les dejo, voy a sacar mi camarita para que ustedes puedan ahí aparecer. Luis creo que presenta primero y nada más que disfruten de esto. Yo ya tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad es que maravilloso. Adelante con su charla, bienvenidos al Fungi Fest. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, espero que estén todos muy bien y todos muy bien ahí en sus casas, en sus trabajos, no sé, desde dónde nos están viendo. Ahí pueden ponernos preguntas, comentarios en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo dentro del chat, ¿verdad? Y si no, en Instagram posteriormente a la actividad vamos a ir contestando las preguntas porque nos encantan esas preguntas que nos pueden hacer, ¿verdad? Si quiere, vamos avanzando para ir cambiando diapositivas. Entonces, mi nombre es Andrea Orellana Mondol, mi compañero Luis Francisco Ledesma Vázquez, y junto con otros 4 compañeros y compañeras, formamos esta organización que se llama Funga Conservation en Costa Rica. Y hoy les queremos hablar un poco sobre conservación ambiental. Para empezar, les tenemos esta imagen. Según el último reporte que hizo el Planeta Vivo, que salió el año pasado, nuestra relación con la naturaleza está rota. Cuando observamos cómo las poblaciones de diferentes mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles que se están monitoreando desde 1970, vemos que estas poblaciones han ido decreciendo hasta un 68% en la actualidad. Esto es sumamente preocupante, realmente. Como pueden ver aquí en el gráfico, ¿verdad? Vemos esa abrupto cambio, esa disminución en las poblaciones en promedio. ¿Y a qué se deben esos cambios? Se debe a nuestras dinámicas, principalmente nuestras dinámicas con el ambiente, como lo son el cambio del uso del suelo, la pérdida de hábitats, la pérdida en la degradación de estos hábitats, también la sobreexplotación de estas especies. También ellos reportan que hay un gran conflicto también con especies invasivas que tanto el ser humano o como las mismas dinámicas poblacionales hacen que lleguen a nuevos lugares y se generen epidemias, enfermedades y desbalances de la naturaleza, ¿verdad? De las relaciones ecosistémicas. También la contaminación es un gran factor que afecta estas poblaciones. Y claro, lo más famoso, lo que escuchamos siempre, es el cambio climático, el efecto del cambio climático en la biodiversidad del planeta. Entonces, nosotros nos preocupa muchísimo eso. ¿Y por qué? Porque vivimos en un planeta en donde todo está interconectado.
las plantas, los árboles, los animales, las bacterias, los protozoos, todos los organismos y también todos los seres abióticos también, ¿verdad? Los minerales, el río, el viento, todo está en este gran ecosistema, en esta gran biota. Y aquí están todos interaccionando, generando redes de vida. Y estos desequilibrios afectan no solo a todos los organismos, sino a los hongos. Los hongos juegan un rol importantísimo en esos ecosistemas. ¿Por qué? Porque ellos interaccionan. Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver cómo las micorrizas, tanto las ectomicorrizas como las micorrizas arbusculares, tienen diferentes interacciones con bacterias, con las raíces de las plantas, con la macrofauna, como son los gusanos, los milpies, los insectos del suelo, ¿verdad? Y también cómo tienen efecto sobre, no sé, las salamandras, los roedores, ardillas, los pájaros, organismos más grandes, también cómo afectan los árboles y así empiezan a interactuar y ahí continúan interactuando con el resto de los ecosistemas. Con respecto a la humanidad, los hongos son sumamente importantes. Díganme ustedes para qué no se ocupan hongos. Se ocupan para muchísimas cosas. Por ejemplo, la salsa de soya que consumimos, el alcohol, la cerveza, los lácteos. Hay, por ejemplo, quesos elaborados en bases de hongos. Tenemos hongos comestibles que para muchas personas son importantísimos en sus dietas. Los hongos son sustitutos de carne, ayudan en procesos de fermentación, también como por ejemplo para la elaboración del pan. Son parte de las medicinas que tenemos. De los hongos se sacan estatinas, se sacan reguladores del sistema inmunológico, antibióticos, eh, terapias anticancerígenas, eh, entre otras cosas. También estimulan a que las plantas produzcan sustancias medicinales y que podamos usar esas plantas también, esos metabolitos que generan como medicina, ¿verdad? También son importantes en la industria, en la manufactura. Por ejemplo, podemos elaborar biocombustibles, biomateriales con los hongos y entre otras cosas. Y a nivel de gestión ambiental, los hongos nos ayudan a eliminar sustancias tóxicas del ambiente. También nos ayudan a regular las poblaciones de insectos, de nematodos, de diferentes organismos en la agricultura y hacer una agricultura más sustentable, ¿verdad? Por medio de ese control biológico de especies, de esa regulación que puede hacer ellos y los hongos de las especies. Y contarles que los hongos están en todo lado. Ellos están en los bosques, están en los desiertos, están en los mares, en el agua, están viviendo dentro de insectos, dentro de plantas, tienen la capacidad de ser bioluminiscentes como una luciérnaga. Y, perdón, tienen la capacidad de crecer en espacios así extremos como el Ártico en forma de líquen. También causan enfermedades muy severas en las plantas. Entonces, básicamente ellos están donde ustedes se imaginan. Así que les invitamos a expandir esa mente porque los hongos no solamente están en los bosques. ¿Y por qué nos importa, verdad? Como saber dónde están los hongos. Porque se dice que hay hasta 3.5 millones de especies de hongos. Esto es una de las estimaciones más validadas. Sin embargo, tenemos una estimación de hasta 163 millones y resulta que apenas conocemos 150,000.
Y es increíble, independientemente de las dos estimaciones, estamos apenas empezando, ¿verdad? Se pueden preguntar, ¿qué es este número tan elevado? Y bueno, resulta que hay especies crípticas, ¿verdad? En el reino de los animales. Y como ya sucede actualmente, hay hongos viviendo dentro de sus organismos. Entonces son hongos microscópicos y por eso cuesta tanto estudiarlos. Sin embargo, son igual de importantes. ¿Y qué te pasa en Costa Rica, verdad? Nuestro país, donde nace Funga Conservation. Resulta que aquí han habido esfuerzos bastante importantes, ¿verdad? Por diferentes iniciativas del gobierno, empresa privada y cooperación, ¿verdad? Y se ha encontrado hasta 3.000 especies. Y sin embargo, investigaciones, ¿verdad? De este INBIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad, que ya desapareció, y también investigadoras de la Universidad de Costa Rica dicen que hay 50.000 especies en este país. Sin embargo, de fijo, creo que aquí también hay montones más de especies que se pueden estimar si usamos esta misma teoría, ¿verdad? De las especies eh, crípticas que tienen hongos en su organismo. ¿Y por qué esto es importante? Hay estimaciones de así increíble diversidad. ¿Y qué pasa con esa diversidad? También tiene ecología y otro montón de estudios súper importantes y necesarios de hacer. Y queremos compararlo, ¿verdad? Con este gráfico que ustedes están observando, ¿verdad? Representa las publicaciones de los reinos biológicos en este repositorio de revistas, el PubMed, que es como de los más conocidos a nivel mundial. Y vean la diferencia. Lo rojo son los animales, lo verde las plantas y esa línea amarilla que apenas se ve son los hongos. Y básicamente desde el 2000 es que ya han habido así como un aumento importante. Sin embargo, sigue siendo bastante pobre. ¿Y por qué es importante visibilizar esto? La comparación, ¿verdad? De lo que se estima, de lo que puede haber con los estudios de este reino y por qué es importante empezar a tomar acciones desde ya, ¿verdad? Porque ya tenemos encima el cambio climático y algunas pequeñas acciones que se han hecho, ¿verdad? En la propuesta de, de las colecciones de hongos que están en los herbarios, empezar a nombrarlas fungarios, ¿verdad? Y resulta que gracias a estas colecciones de hongos, se ha entendido que las poblaciones de los diferentes hábitats de hongos ha disminuido y es algo que sucede en diferentes fungarios del mundo, en diferentes herbarios con colecciones de hongos y también eso coincide con observaciones de personas que viven en el lugar donde crecen los hongos, que están en permanente eh, conexión con ellos. Y por eso necesitamos que haya más fungarios para seguir teniendo este monitoreo. También es importante entender que los hongos incluyen a los líquenes y los líquenes se han validado metodologías súper importantes para saber que ellos son indicadores del cambio climático, porque son organismos complejos, ¿verdad? Tienen como esta simbiosis, hongos, cianobacterias, algas, en algunas ocasiones, y varios grupos de hongos, entonces como que son muy sensibles a los cambios. Y creo que es momento que instituciones, organizaciones, gobiernos estén haciendo monitoreos constantes de estos grupos, que ya existe la metodología, que ya existe la validación científica, sin embargo no hay acciones, ¿verdad? ¿Y qué sucede a nivel de conservación en el mundo y en Costa Rica? Esto nos parece muy importante de visibilizar. Les vamos a estar hablando constantemente en esta presentación sobre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene mucha importancia actualmente, ya que crea la lista roja de especies. Y esta lista roja de especies es la que dice que un animal puede estar en peligro crítico, que está extinto. Todos sabemos, ¿verdad?, que el panda está en peligro crítico, que muchos mamíferos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, la danta, el manatí. Y bueno, esos que están ya evaluados
incluyen a otro montón de animales y suman un total de 79.858 especies evaluadas de animales a la fecha del 25 de mayo. Y si lo comparamos, ¿verdad?, al otro extremo, nos vamos a los hongos, que apenas tenemos 425. Entonces aquí vemos una gran como comparación de diferencia, de esfuerzos, ¿verdad?, de intereses. Hay, ¿verdad?, muchas razones que no vamos a entrar en ellas actualmente, pero vemos que apenas estamos empezando, ¿verdad? Trabajo de generaciones de varios científicos aquí reflejadas, ¿verdad? Llegar a ese número 79.000 no fue nada fácil. Yo no estoy diciendo que no hay que llegar ahí, ¿verdad?, como a interesarse más por un reino, sino representar que así como esfuerzos de un reino necesitan los hongos. Y también aquí observamos, si vemos como un mapa del mundo, estos países que tienen el espacio en blanco son países que no se sabe nada de conservación. Y ya los países que tienen como colores son como especies que se han evaluado. Vemos que aquí como en Centroamérica y Suramérica, ¿verdad?, estamos muy pobres en la parte eh, que estamos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Aquí en Chile hay esfuerzos, afortunadamente hay muchas organizaciones chilenas que han tenido esfuerzos para eso, pero ahí estamos como teniendo esa fuerza ya más regional poco a poco y seguir sumando a esas especies que se evalúan. Actualmente, esos 425 especies evaluadas están en hábitat, obviamente, de los países que tienen más esfuerzos históricos, ¿verdad? Y resulta que esos países son países con bosque templado. Y aquí vemos que hay una gran diferencia, ¿verdad?, en comparación con los otros hábitats. Sin embargo, se sabe por evidencia científica que el bosque tropical y el bosque ecuatorial son de los que tienen mayor riqueza de hongos. Sin embargo, son los menos evaluados en los esfuerzos de la UICN y por eso necesitamos seguir y seguir sumando más especies a esa evaluación de la lista roja. Adelante, André. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede en Costa Rica? En Costa Rica tenemos un gran problema, si quiere ver el siguiente. Cuando nosotros hablamos de las categorías de la lista roja de la UICN, Luis Fran ya mencionó algunas, cuando nosotros tratamos de introducir a los hongos en estas categorías es un poco difícil, porque los hongos, cuando uno ve, digamos, uno ve los cuerpos fructíferos, ¿verdad? Y uno ve ahí esas setas todas bonitas, y tal vez ve que hay 5, pero resulta que definir un individuo en los hongos es un poco complicado, porque esas 5 setas pueden ser del mismo organismo. De hecho, hay un hongo que se llama Armillaria, que está en Estados Unidos, que el mismo organismo, el mismo individuo, mide más de 950 hectáreas. O sea, es el organismo más grande del mundo registrado actualmente. Entonces, definir qué es un individuo en temas de hongos es complicado. Para los bacidomicetes y para algunos hongos que tal vez son un poco más fáciles, se habla de organismos maduros, de individuos maduros. Entonces, este tiene genera 5 individuos maduros, y entonces ahí uno sabe más o menos cuántos hay en un área y tal vez es fácil. Pero hay muchos hongos que, por ejemplo, tienen estados sexuales y asexuales que cuando usted los ve son totalmente diferentes. Y usted piensa, si no hace estudios moleculares o si no ve todo el ciclo de vida, usted piensa que son 2 especies diferentes. Entonces, hay muchos retos que actualmente se está trabajando entre la UICN para solucionar cómo vamos a definir qué es un individuo, ¿verdad? Y se han hecho entonces en Costa Rica, como pueden ver aquí en este cuadro, ¿verdad? En el mundo tenemos esas 425 especies y la mayoría se encuentran dentro de menor preocupación, vulnerable,
¿verdad? Y también algunas ya están en zona de peligro y algunas están en peligro crítico y otros no hay información suficiente. En la realidad se conoce poco de cómo están los hongos en el mundo y, y es difícil incluirlo. Pero cuando vemos este gráfico para Costa Rica, solo tenemos 16 especies y vemos que la mayoría, ¿verdad?, está en menor preocupación y menor riesgo, pero es porque también se ha evaluado menos que en otros lugares en el mundo ese estado, o se están introduciendo datos de especies que, por ejemplo, dependen de otras plantas, dependen de otros organismos que están en peligro de extinción. Si quieres, démosle el siguiente. ¿Y cuáles son las principales amenazas que se han detectado que sufre la funga, los hongos en Costa Rica? ¿Verdad? Entonces, la mayoría de las amenazas vienen del sector agrícola y de la acuacultura, ¿verdad? De ese sector agrícola. Las piñeras, las bananeras, las meloneras, los cañales, la producción enorme de alimentos para exportar, es una de las grandes fuentes de amenaza, ¿verdad? Que amenazan contra la funga de Costa Rica. También el desarrollo residencial y comercial afecta mucho el cambio de uso del suelo. También cómo se usa y la explotación, el sobreuso de los recursos biológicos son factores importantes, entre muchísimas otras variables. En Costa Rica, les contaba que tenemos 16 especies que ya se encuentran en la UICN y se está trabajando para incluir otras. Entre estas tenemos especies como Poronia puntata, que está muy relacionado con los caballos. Como los caballos ya no se utilizan tanto como método de transporte, han disminuido la cantidad de caballos y entonces ha disminuido la cantidad de este hongo, ha decrecido. También tenemos especies como Cimatoderma, como Aegis y Cineromyces, que les muestro acá, ¿verdad? Que son raras de observar y se ha visto que ha decrecido sus poblaciones. Por ejemplo, en el caso en estos 3 casos generan pocos cuerpos fructíferos, pocos individuos maduros. Y, por ejemplo, en el caso de Aegis, se encuentra tanto en Brasil como en Guayana, como en Costa Rica. Se ha observado poco y las distancias son grandes. Se tienen 3 subpoblaciones, ¿verdad? Diferentes. Entonces hay que pensar en cómo es el flujo genético que hay de este hongo entre los diferentes lugares, porque ese flujo, esas migraciones que hay de hongos entre los diferentes lugares son los que permiten que se adapte mejor estos hongos o no, ¿verdad? A los diferentes cambios que hay en el ambiente. Entonces, interrupciones, la fragmentación, la deforestación, son factores que realmente afectan muchísimo a estas especies. Si quiere, démosle siguiente. Estos hongos que les estoy mostrando aquí en esta lámina, todos son ectomicorrizas de roble. En Costa Rica, los robles se talaron muchísimo, sin embargo, los que hay ahorita se encuentran en zonas protegidas y eso ha disminuido bastante la pérdida del hábitat de estos organismos, por lo tanto, de estos hongos. Sin embargo, son hongos que se encuentran desde Costa Rica hasta Colombia. Y en Colombia hay una gran deforestación de estos robles y se piensa que va a disminuir las poblaciones de roble hasta un 40%. Por ejemplo, en el caso del Lactiflus hallingi, se espera que en las próximas 3 generaciones pueda decrecer hasta un 35% las poblaciones de este hongo. En el caso, por ejemplo, de Tilomyces bulbosus,
Este es un hongo muy interesante porque es un hongo endémico de la región y habita mucho como desde zonas un poco más calientes, ¿verdad? Como Guanacaste, hasta zonas un poco más frías como el Cerro de la Muerte. También hay hongos que se están viendo afectados por la introducción de especies. Por ejemplo, Amanita muscaria, el famoso hongo de Mario, es un hongo que es introducido, es exótico en el país. Y también forma relaciones ectomicorrísticas y puede sustituir, tenemos el roble y está Lactiflus hallingi, ¿verdad? Que está haciendo relación y esta relación puede ser sustituida por Amanita y entonces ya el Lactiflus desaparece. Entonces lo estamos viendo tanto en Lactiflus como en la Amanita que les voy a mostrar ahorita. Si quiere, la siguiente, Liz. Entonces, como en la Amanita fuligineodisca. También la extracción de madera es algo muy importante que está ocasionando que disminuyan las poblaciones de estos organismos, porque ya entonces no tenemos lugares, fuentes de materia de descomposición que alimentan a nivel ecológico el ecosistema. Aquí tanto la manita como el cortinario se está relacionado con los robles. En el caso del Lycoperdon perlatum y el Coprinus comatus son hongos que los vemos bastante. Realmente no están en peligro de extinción, pero están dentro de la lista roja porque son hongos que se está evaluando su estado, ¿verdad? El hecho de que estén ahí nos ayuda a que haya evaluación de su estado. Estos hongos son, por ejemplo, ambos son comestibles y en el caso del Lycoperdon es medicinal. Ambos se encuentran en zonas como en estado estable. En el caso de Coprinus comatus, tiene una gran ventaja que puede vivir en ambientes alterados, como en pastizales. Si quiere, leemos siguiente. Otros hongos, como el Geocephala quercetorum, ¿verdad? El Ericium erinaceus y el Tapalopilus crosseus. Ambos dependen mucho de la madera de los robles también para poder sobrevivir. Y el decline de estos, aunque no son ectomicorrísticos, ¿verdad? O sea, cuando hay menos robles, hay menos de estos hongos. Por ejemplo, este Tapalopilus es muy raro observar y se piensa que ha habido un decrecimiento en sus poblaciones en los últimos 200 años y la agricultura, la deforestación y la pérdida de hábitat están muy relacionados con estos. Y hay otros hongos que están asociados con algas, ¿verdad? Que forman líquenes, como esa Pavophysia y Spidula, que es cosmopolita. En Costa Rica propiamente no se sabe muy bien cómo está, pero se encuentra aquí y se encuentra, no se sabe muy bien en qué estado está, ¿verdad? Pero se encuentra en esta lista roja porque en Nepal lo comercializan mucho y la contaminación también afecta muchísimo su estado. Y bueno, contarles que el 2018 fue un año maravilloso para los hongos, ¿verdad? Porque esto que nos está exponiendo Andrea son situaciones que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y obviamente hay personas que le interesan mucho los hongos. Y resulta que en el 2018 se propuso ya a nivel de revistas académicas la disciplina de la micología de la conservación. Sorprendentemente hasta el 2018 se propone. Y también en este año resulta que inició, ¿verdad? Este gran movimiento hermosísimo, la propuesta Fauna, Flora y Funga. Fue en este año que se propuso el término funga como
un término válido para representar la diversidad de comunidades de hongos. Entonces ustedes ya saben, así como aprendimos en la escuela, flora, fauna, ahora hay que agregarle la funga, porque podemos seguir aprendiendo y podemos seguir mejorando ese conocimiento de la biodiversidad. ¿Y por qué sucede esto, verdad? Resulta que los hongos apenas representan un 0.2% de las prioridades globales de la conservación ambiental. Necesitamos todos los sectores involucrados, el sector académico, el sector político, gobierno, ciudadanía, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos estar creando lenguaje nuevo, términos nuevos, políticas nuevas. Y todo suma, porque al final es para la conservación de este reino. ¿Y qué más pasa con esta propuesta, verdad? Resulta que gracias, si se agrega la otra F, ¿verdad? En los términos más cotidianos, vamos a presionar a los políticos, vamos a presionar a los gobiernos, a los organismos internacionales para saber que este reino es de mucha importancia. Entonces, de esta forma vamos a tener programas de conservación globales. Se van a dirigir fondos cruciales para la investigación y la educación de la funga. También se le va a dar la importancia a este reino que requiere, ¿verdad? Se le ha dado mucho, mucho interés al reino vegetal y animal. Sin embargo, es el reino de los hongos que le ha dado soporte y enriquecido la vida desde el inicio de la propia vida. Y creo que se le ha dado una mínima atención legal y política, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Por eso, les invitamos a visitar esta página, Fauna, Flora y Funga, para que estén más enterados, estén involucrados y estén firmando la propuesta para hacer una incidencia global. Y resulta que hay una propuesta, ¿verdad? Además de saber que es un término nuevo, funga, estamos inspirados en esta figura, una representación de una portada de 1774, la diosa funga, esta figura femenina que representa la vida, los hongos, el reino de los hongos. Y bueno, nos inspiramos y nació en el 2019 nuestra organización Funga Conservation. Entonces, nosotros para formar Funga Conservation tuvimos que llamar, invocar a esa diosa para que nos ayudara y nos diera fuerza para seguir. Si quiere dar el siguiente, Luis Fran. Y entre varios amigos y amigas, investigadores, investigadoras, todos somos parte de la Universidad de Costa Rica, que teníamos esa preocupación y queríamos hacer algo al respecto. Decidimos formar esta organización y nació en el 2019. Comenzamos en Talamanca a partir de un proyecto de iniciativas estudiantiles de la Universidad de Costa Rica. Y nuestros grandes temas que queremos trabajar, nuestros grandes objetivos, nuestros sueños, es poder, para trabajar conservación ambiental de hongos en un país en donde se habla tan poquito de este tema. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es divulgar, educar, ¿verdad? Buscar cómo conectar a las personas con los hongos, cómo sensibilizarlas. Y también comenzamos a hacer un proyecto de etnomicología con comunidades bribris, que es el primer proyecto que se hace en Costa Rica. También hemos hecho ciencia participativa, hemos hecho inventarios participativos, monitoreos de especies en diferentes partes. Trabajamos mucho a través del networking. Siempre estamos haciendo conexiones con diferentes instituciones, organismos, empresas, en diferentes partes del mundo, porque cuando uno trata de hacer conservación, uno no se puede eh, aislar. La conservación es algo global, es algo regional, va más allá de un solo país. También damos cursos, damos talleres sobre hongos, hongos comestibles, hongos en la agricultura, talleres de arte, y los hongos, entre otras cosas. Y nosotros constantemente nos estamos capacitando.
Estamos participando siempre en jornadas, congresos, simposios, aprendiendo mucho porque se sabe tan poquito de los hongos y a pesar de que nos hemos ido especializando en estos organismos, siempre hay muchísimo más por aprender, siempre nos sorprenden. Y el compartir es fundamental para poder trabajar con estos organismos. Queremos el siguiente. Nosotros tenemos diferentes metodologías que utilizamos. Aquí una de ellas es la fungamesa, en donde colocamos los hongos, vamos al campo, recolectamos hongos y los colocamos sobre una mesa y hablamos un poco. Es un proyecto, digamos, aquí lo estamos aplicando en Talamanca, en la zona con personas indígenas libres. Ellos nos están contando sobre estos hongos y cómo los veían en su cosmovisión, que eso es algo que en Costa Rica no se hace, no se habla y generalmente se piensa que en Costa Rica no hay hongos comestibles, medicinales, no se sabe nada, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas todavía conservan esa información. Si quiere del siguiente. Tenemos muchos espacios con niños, con adultos, con adolescentes, adultos mayores, con personas campesinas. Nos gusta mucho trabajar con comunidades porque pensamos que es importante llegar a aquellas personas que normalmente quedan afuera, quedan excluidas de donde surge o donde se va la academia, ¿verdad? Que donde se empieza a hablar generalmente sobre estas cosas. Hay que salirse de la academia y también hay que respetar y escuchar lo que las comunidades tienen que decir, porque lo que hemos aprendido es que si trabajamos de una manera más horizontal, podemos enriquecer estos procesos y llegan más allá. Hacemos cuentos, hacemos dinámicas, juegos con diferentes niños. Aquí la siguiente foto es una actividad que hicimos junto con Corbana, la Compañía Nacional Bananera, en donde hablamos de un pueblo en Talamanca que está bien adentro. Para llegar ahí son más de 12 horas, ¿verdad? De estar viajando. Hay que atravesar varios ríos y hicimos un taller para que ellos y ellas aprendieran a prevenir la entrada de un hongo muy famoso que se llama el Fusarium oxysporum cubense, la raza 4 tropical, y ellos ya tienen raza 1. Entonces ahí hicimos una actividad con esta compañía para poder capacitarles y buscar que este hongo tan devastador no entre a la comunidad. También tenemos proyectos de etnomicología, que como el que le estábamos hablando, que fue financiado por la Universidad de Costa Rica, y estamos en proceso de publicación de un libro para que los niños de esta comunidad puedan utilizarlo como material educativo, para que ellos sigan reafirmando y sigan aprendiendo sobre estos saberes tradicionales que hay sobre los hongos en estos pueblos, que se habla muy poquito. Y fue muy bonito porque no solo era de investigación, sino era un proyecto de acción social. Entonces era hacer este diálogo de saberes entre diferentes personas de la comunidad, personas mayores, quequepas, que son personas muy sabias, niños, adolescentes, personas adultas que han ido perdiendo sus conocimientos, y entonces que esa comunicación fluya, y era parte de lo que nosotros queríamos dejar para este proyecto. También hacemos inventarios y hacemos ciencia participativa, entonces que la gente participe en estos inventarios. Este fue un proyecto que hicimos en la zona de Cotó, cerca de Panamá, y fue con asociación, o fue para el CIAC, ¿verdad? Y aquí encontramos 37 especies junto con la comunidad. Y ahí ellos y ellas fueron aprendiendo a tomar fotos, a cómo hacer estos inventarios, cómo monitorear y que se sensibilizaran con el mundo de los hongos. Si quieres, sigue, Lutran. Gracias. Y bueno, como les decíamos, hemos trabajado la divulgación científica
Y bueno, actualmente, por dicha, hay mucho interés, ¿verdad? En este tema. Creo que la pandemia pone en relevancia la importancia de la divulgación científica y los hongos también están ahí, ¿verdad? Tenemos que llegarle a más personas, tenemos que buscar temas que tengan la importancia de llamar la atención, ¿verdad? Diseño, papers interesantes y bueno, estos son algunos de los temas que hemos divulgado, algo tan sencillo de que es un líquen, ¿verdad? Que ya hemos hablado de los líquenes en esta presentación, y algo ya más específico de la investigación que desarrollaron dos científicas costarricenses y visibilizaron la relación entre murciélagos y hongos. Entonces, para que vean la importancia de seguir estudiando la ecología de este reino tan fascinante, donde incluso murciélagos están involucrados. Y también nos importa mucho la relación que tenemos con los hongos. Por eso hicimos también esta guía de turismo micológico sostenible. Esto está en nuestras redes sociales y lo pueden tener cuando quieran y usarlo para sus posibles presentaciones. También empezamos a crear y producir un podcast que está en todas las plataformas, se llama La Voz de los Hongos, sumamente invitados a escucharlo. Aquí contarles que yo soy el host, por si no han escuchado el podcast, y Andrea también está invitada en entrevistas y como persona que participa desarrollando entrevistas. Y bueno, es un proyecto hermosísimo, hemos aprendido un montón. Lo producimos con una colectiva también costarricense que se llama Orgánica, que trabaja el desarrollo sostenible. Entonces es un espacio hermosísimo que combina el conocimiento de los hongos, la divulgación científica del reino, junto a propuestas para llegar al desarrollo sostenible. Entonces, creo que ahí les dejo como el gancho perfecto para que lo busquen en su plataforma favorita. Y aquí hay tres episodios que nos gustan mucho y nos gustaron mucho hacer, ¿verdad? Esperanza en medio de la crisis climática, la entrevista que hicimos con Juliana Furshi para aprender más de activismo de la funga, y servicios ecosistémicos con Andrea aquí presente. También tenemos estas láminas increíbles que desarrolla Alejandra Vindas, una ilustradora costarricense que observamos el potencial que tenía ella y le dijimos que hiciéramos un proyecto en conjunto de ilustración científica. Y actualmente hemos hecho 3 láminas y otras que vienen en camino. Vamos a hacer un taller de ilustración científica con ella ahora en junio. Y como ustedes pueden observar, esto es para llegarle a muchas más personas, para que niños, adolescentes, adultos puedan pintar y acercarse más a cada especie en específico, imaginárselas como si vivieran en otro mundo o ya hacerlo como súper realista, con sombra. Ustedes eligen, ¿verdad? Lo bonito es aprender. Y también gracias a Alejandra desarrollamos nuestra línea de productos que construimos con otra empresa costarricense, que son emprendimientos. Hacemos una cadena de productividad y solamente para tener más iniciativas alrededor de los hongos, recursos económicos que se necesitan, ¿verdad? Hacer conservación, hacer educación necesita tiempo, necesita energía, y por lo tanto el dinero es importante en estos procesos, ¿verdad? Y nos han ayudado muchísimo a financiar Funga Conservation y las personas del equipo. Aquí en Costa Rica nos enfrentamos a muchísimos retos en el reino de los hongos. Hicimos este mapeo, ¿verdad? Estoy seguro que si hacemos un mapeo como estos en otros países de Latinoamérica, vamos a tener resultados muy similares. Y bueno, aquí arriba ustedes pueden observar que dice país micofóbico. Creo que esto es como de lo más importante que hace que todo lo demás, ¿verdad?, se esté dando. ¿Qué quiere decir micofóbico? Esto es un término que nace de la etnomicología, por eso nos importa mucho divulgarlo. Nació en Latinoamérica, un país que le tiene miedo a los hongos, un país que le tiene resistencia, prejuicios. Y bueno, eso resulta que en un país tan importante, un tema de turismo, ¿verdad?, que es de los principales
entradas económicas del país, no se valora este reino. Y creo que es algo que necesitamos empezar a valorar para dar a conocer la Funga Costa Rica a las personas que vienen a conocer sobre la biodiversidad del país. Y también hay muchos prejuicios de las personas, ¿verdad? Pasa en todo el mundo. Me gustan los hongos y lo primero que aparece en la mente de las personas son tabúes, prejuicios, ¿verdad? De historias vacilonas, de usos de hongos recreativos, psilocibe, y me parece que es interesante, son temas que pueden ayudar a hablar del reino de los hongos, pero hay muchos temas que hablar y esos prejuicios evitan que la gente entre a ese reino, ¿verdad? Necesitamos empezar a eliminarlos, quitar esos tabúes, porque resulta que Costa Rica también es un país que no tiene ninguna institución, ninguna asociación de hongos, asociaciones micológicas, ¿verdad? Que son comunes en otros países, que son que marcan la pauta. Tal vez Funga Conservation es como la primera iniciativa de un grupo de científicos y científicas que se organizaron para hacer algo por los hongos. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a mandarse, ¿verdad? Hacer sus propias organizaciones, hacer sus propias iniciativas de hongos, porque necesitamos unirnos y ya hacer algo por este reino. Y eso provoca también que el currículum de organizaciones educativas sea muy pobre en el estudio de los hongos. No se enseña nada de hongos, se menciona lo mínimo en escuelas, en colegios, los mismos científicos, ¿verdad? De ciencias naturales le dan muy poca importancia a este reino. Y también hay una destrucción, ¿verdad? Masiva de ecosistemas, eh, como los bosques, hay una agrointensiva, como le decía Andrea, ¿verdad? Las piñeras, los monocultivos afectan muchísimo a los hongos y lo más complejo es que no hay legislación para protegerlos. Nos imaginamos que Costa Rica sea un país como Chile, ¿verdad? Que ahí tienen una legislación maravillosa para evitar que se destruyan comunidades de hongos y que exigir a los proyectos que los incluyan en los estudios de impacto ambiental. Y ojalá hasta más llegar a que se legisle por y para la funga y fauna y flora, ¿verdad? También. Y aunque ustedes no lo crean, no hay una lista oficial de especies de hongos desde el gobierno de Costa Rica. Hay especies en herbarios, ¿verdad? Con muchísimo esfuerzo, pero Costa Rica no tiene una lista oficial. Y por lo tanto no hay monitoreos. Entonces, ¿qué necesitamos en este escenario tan complejo? Lo primero es legislar para la funga. Y esto es como un círculo, ¿verdad? Como que podemos leerlo desde cualquier lugar, pero realmente nos importa muchísimo políticas. ¿Para qué? Para enseñar la funga. ¿Para qué? Para estudiarla y que esos estudios demuestren que hay que conservarla por su diversidad y riqueza biológica, por su necesidad de que son organismos con gran potencial de ayudar a la humanidad en tantas necesidades, ¿verdad? Y seguir, ¿verdad? Este círculo. Mientras más se legisla para la funga, más se enseña, más se estudia, más se conserva. Y bueno, este círculo es el que soñamos en Costa Rica y en otros países del mundo y poder estar felices como este champiñón. Y bueno, ya llegando a casi al final de la presentación, queremos llegar a estas conclusiones más en la línea de las acciones que podemos tomar para conservar a los hongos. No sé si Andrea quiere empezar. Sí, los hongos juegan ese papel fundamental para la vida en el planeta. Sin hongos, muchos de los ecosistemas colapsarían porque son organismos bases para el rol de los nutrientes, para los ciclos biogeoquímicos, para que muchos procesos sucedan. Y es importante preservar, conservarlos, estudiarlos, creerlos, así como estamos nosotros criándonos. Es,
queriéndolo nosotros, ¿verdad? Con el FungiFest y todo esto. Es importantísimo repensar todas nuestras actividades que nosotros hacemos, identificar en qué lugares estamos generando amenazas en nuestro barrio, en nuestra casa, cómo nosotros estamos teniendo actividades que puedan afectar a la flora, fauna, funga, a los microorganismos, cómo desde nosotros como una empresa, como una institución, estamos teniendo estas actividades que se vuelven amenazas contra la biodiversidad. Es importante también que cuando queramos colectar hongos, colectarlo de una forma sostenible, no extraigamos todos los hongos que hay en un lugar, dejemos que caigan las esporas en el suelo, tratemos de no destruir y si realmente no es necesario, no lo hagamos, no extraigamos especies, dejemos que las cosas se descompongan. Esa es una frase que dijo Juliana en el podcast y realmente me gustó muchísimo porque gracias a la descomposición suceden muchísimos otros procesos en la naturaleza y generalmente le tenemos miedo a la descomposición, pero es tan importante y los hongos son fundamentales para eso. También pues en Costa Rica es importante evaluar estos otros ecosistemas que ya se ha detectado que están en peligro y en decline debido al cambio climático. Debemos empezar a evaluarlos, evaluar también con diferentes especies que ya conocemos que están en peligro de extinción, involucrarlas aquí. Apoyar iniciativas que incluyan a los hongos, que el turismo vaya relacionado con los hongos, que la producción de alimentos, la micotectura, la educación, ¿verdad? No sé si quieres decir algo más, Luis. Sí, nos parece sumamente importante, ¿verdad? Los festivales como Fungibes, los festivales de hongos, los espacios donde hay turismo de hongos, ¿verdad? Aquí vemos en la fotografía esta chica hablando de los hongos usando el micrófono y creo que es importantísimo estos espacios y todo suma, ¿verdad? Como les hemos estado diciendo, espacios académicos, espacios comunitarios, espacios virtuales como estos. Y creo que es importantísimo seguir divulgando sobre el reino de los hongos, involucrar a los niños, a las niñas, a la infancia en general. Creo que esta generación que está creciendo y la que viene es vital para que nos sigan dando esperanza en este mundo tan complejo. Defendamos a la funga, seamos proactivos cuando alguien habla mal sobre los hongos, ¿verdad? Estos prejuicios, esos tabúes, defendámosla. Y esta frase ecologista que nos encanta, pensar global y actuar local. Y eso no solamente con los hongos, sino con la vida en general, ¿verdad? Ya para ir terminando, les vamos a compartir aquí, ¿verdad? Un poquito las alianzas que hemos tenido. Ahí afortunadamente hemos tejido el micelio hasta Chile, hasta México, pasando por Costa Rica, Panamá. Y bueno, muchísimas gracias a Fungifest, que ya también nos invitaron a este festival tan hermoso. Ahí un poco de literatura que recomendamos siempre. Esta literatura está de forma disponible en la virtualidad, ¿verdad? Y eso sería. Muchísimas gracias. Y quiero hacer aquí un pequeño anuncio comercial. Si alguna vez vienen aquí a Costa Rica, los invitamos aquí con Oropopo y con el brujo que hacen caminatas micológicas para que aprendan más sobre estos honguitos. Y pues Sí, les mandamos un gran abrazo y que el micelio se expanda y llegue y nutra sus vidas. Muchísimas gracias. muchas gracias. Y cualquier pregunta, ya saben, al chat, ahí se las respondemos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy, muy interesante lo que nos acaban de presentar. Yo ya había visto su trabajo, así que les agradezco el tiempo, la disposición de estar acá. Y
Me quedo con algunas cosas, ahí bastante interesantes también. Me encanta lo del turismo de los hongos. Yo lo practico acá, yo vivo en la región de Aysén, cerca, o sea, en la Patagonia chilena misma, donde ahí tenemos una masa boscosa bien grande, pero afrontamos los mismos problemas que ustedes mencionaban. Entre ellos también, a mí me había llamado la atención en una de las diapositivas que presentaron que no estaba mencionada la recolección excesiva de especies silvestres comestibles, pero luego ahí, avanzando la presentación, entendí que había un poco desligamiento de lo que es el reino fungi, pero también algo muy bonito que es el acercamiento en el conocimiento de los pueblos indígenas, como pasa en Chile también con muchas de las especies comestibles. En otra cosa que me quiero detener es que quiero que inviten después, al finalizar los comentarios que hice sobre la charla, a flora, fauna, ¿cierto? Y la funga, que es tan importante. Quiero preguntar de nuevo por qué es tan importante esta celebración del año 2018 de incluir tal vez la funga, ¿cierto? Hablamos, nos enseñan de pequeño la importancia de la flora, de la fauna. Acá en Chile también tenemos especies en peligro de extinción emblemáticas desde la fauna, como el huemul, como el cóndor, aves y mamíferos muy reconocidos. Sin embargo, hay hongos que también están en peligro de extinción, como ustedes mencionaban, esa especie, Tapalopilus, ¿cierto? Acá está el Botriboletus loyo, hay una especie de citaria también. Quiero que ahí, no sé, Andrea o Luis, nos vuelvan a comentar la importancia de que la funga se incluya en las políticas públicas. Dale, André. Ok, muchísimas gracias por esa pregunta. Claro que es súper importante esa idea de incluir a la funga dentro de nuestra forma de hablar. Nació en el Congreso Latinoamericano de Micología que se hizo en Perú y fue realmente un hito para todos y todas los que estudiamos conservación de hongos. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a nombrar, darle un nombre a los hongos, uno comienza a acercarse a ellos. Si se empieza a incluir en la legislación, nos permite a nosotros abrir la posibilidad de incluir a los hongos, por ejemplo, en programas de monitoreo, en programas de educación, nos permite en programas turísticos, en programas de conservación y también en todas las políticas que se están gestando con el cambio climático. Por ejemplo, en Costa Rica no hay ni siquiera una legislación para importar hongos desde el extranjero, ni siquiera para producir hongos comestibles. ¿Por qué? Porque la palabra funga no existe para esa legislación. Entonces, eh, cuando hablamos de conservación, escuchamos conservación de fauna, conservación de flora, pero no escuchamos de funga. Y por eso es tan importante darle un nombre para iniciar estos procesos de conservación, de cuidado, de observación, de monitoreo y acercar a la funga a la gente. No sé si quieres ampliar algo, Luis Fran. Creo que vos la dijiste así, Sí. totalmente. Y también es bueno invitar a otras personas a participar, de otras partes del mundo, a participar en esta construcción que se está haciendo. Aquí en Costa Rica se ha estudiado muchísimo, muchísimo, es de los países en que más se ha dedicado en estudiarlo a nivel ecológico, a nivel de los organismos que hay. Si usted se va, no sé, a la Estación Biológica de la Selva, eh, usted ve la cantidad de publicaciones que hay de ese lugar, es increíble. Ya encontrar especies nuevas ahí dicen que es difícil. Yo no creo que sea cierto, pero eso dicen por ahí. Siempre hay especies nuevas en Costa Rica. Pero, pero ¿qué pasa? Que todos esos esfuerzos se los llevan al extranjero y es importante volver a traer esos esfuerzos al país. Incluir dentro de la funga dentro de la legislación también nos ayuda a promover que regrese esa información y que no se quede solo en papers que son súper caros de pagar para poder leerlos y ver qué se ha publicado y qué se sabe.
precisamente nos entendemos bien ahí. Yo soy periodista de formación y me dedico también a la divulgación y transferencia, porque es una brecha que todavía está grande. Si es verdad que existe bastante investigación, de repente las comunidades Ujú. ni siquiera se enteran qué están haciendo los investigadores ahí, ¿verdad? Y dentro de esto, yo quiero felicitarles personalmente. Tomé mucha atención en lo que presentaron. La dispersión por los murciélagos también es genial. El material divulgativo que tienen, gratuito, estos podcasts maravillosos que acercan de una forma también más contemporánea a las personas al conocimiento de la funga es extraordinario. Me encanta que también gente de nuestra edad tenga el cariño, el tiempo. Ya sabemos que muchos de estos trabajos son ad honorem, ¿verdad? Pero es por algo más grande y es maravilloso. Lo mismo que tú mencionabas de esa mujer con el micrófono, ¿cierto? Con esa gran mesa de hongos, hablando y mostrándole a los demás que tienen, incluir a las niñas y niños, es una Ujú. labor grandiosa. Yo, ¿verdad? Después de esta, ¿cómo se llama? Charla que vamos a transmitir luego de manera virtual, yo creo que van a haber muchas más personas que sigan a Funga Conservation. Yo los sigo y siempre estoy atento ahí a todo lo que suben. Los pueden encontrar en Instagram como Funga Conservation, también en Facebook. Los pueden encontrar como Conserva Funga en Twitter, Funga Conservation Costa Rica en YouTube con sus maravillosos programas. De verdad, Luis y Gracias. Andrea, estoy con el corazón lleno, que el micelio se extienda hasta Costa Rica, que siga creciendo por Latinoamérica y el mundo, y que por fin en los textos de estudio diga flora, fauna y funga. Un beso Exacto. gigante, muchas gracias por participar en el Fungifest, y nada, yo creo que van a estar muy felices de haberles escuchado. Gracias, gracias. Gracias, sí. El honor es nuestro. Gracias por expandir este misterio. Y cuando quieran, ya saben dónde estamos. No, yo creo que los vamos a entrevistar pronto. Y hay hartas fundaciones en Chile que están haciendo harto trabajo. Yo creo que es muy grato conocerlo. Un abrazo gigante. Yo creo que van a disfrutar mucho las personas de esta presentación y van a seguirlo por sus redes sociales para seguir conociendo su tremendo trabajo. ¡Ay, qué hermosa! La manita ahí que mencionaron mucho la manita. No sé si quieren decir algo más para despedirse de las personas que los van a escuchar, chiquillos. Yo les quiero decir muchas gracias de nuevo a toda la producción de Fungifest, a Ineli por estar aquí acompañándonos y a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que el mundo de los hongos es para todos, todas y todes. Y si no son de la ciencia, son del arte, son de la gastronomía, hay muchas, muchas opciones. Es un reino mágico con historias desde hace miles de años. Así que ahí está el reino para ustedes. Much love. Hay que ponerse el polerón. Acá en este caso le decimos chaleco, pero aquí también tengo mi manita ahí para ponerme la camiseta por los hongos. Así Eso. que un abrazo gigante y que siga creciendo el micelio. Cariños desde Chile. Gracias. Gracias, Un hasta abrazo. luego. Chaito. Chaito. La mayoría de los parques que hay dentro de la comuna tienen mucha vegetación nativa, hay mucha vegetación en general, entonces son pulmones, ¿cierto?, para la comuna, para la ciudad. En una ciudad tan linda como Valdivia, ¿cierto?, una ciudad que
que tiene un sello turístico importante. Yo creo que la gente que está afuera viene a ver lo que nosotros como valdivianos a veces no valoramos, que son estos parques, estos pulmones. Tenemos la ventaja de tener estas áreas verdes y además los humedales. Entonces es una ciudad que es muy rica en biodiversidad en general. Estos parques son núcleos de biodiversidad donde podemos encontrar desde distintos anfibios que comúnmente nosotros no vemos porque son muy crípticos, ¿cierto? Se permanecen escondidos de nosotros, pero están ahí, pero que son tesoros que estos bosques los van almacenando, los tienen ahí escondidos dentro de sus secretos. Yo creo que esto debería partir ya dentro de la educación, que desde los niños que se les enseñe que bueno, se está haciendo algo, digamos, al respecto. El tema medioambiental, tenemos entornos que no están en este país. O sea, nosotros somos privilegiados de lo que tenemos acá en cuanto a parques. Creo que el desafío es volver a la mirada hacia estos espacios y reconocer su valor, educar a las nuevas generaciones para que el desarrollo de nuestras ciudades también sea armónico y sustentable. El Parque Harnecker, antiguamente antes de serlo tal, era una parte integrante del sistema defensivo. Hacia el interior, Valdivia, todos sabemos que mantuvo un muro defensivo y varias puertas de acceso. El foso, lo que hoy en día es el sector de beneficencia, su borde era lo que hoy en día es el Parque Municipal Harnecker. Estuvo deshabitado por muchos años, estuvo así hasta muy entrada la independencia y la república, hasta que aproximadamente en la década de 1840 se empiezan los trabajos para urbanizar el área. Se inicia la colonización alemana, la familia de don Guillermo Frick compra lo que hoy en día es la Quinta Harnecker. Era más extensa de lo que hoy se ve. Este parque surge dentro de una etapa, digamos, que también hay que acercarse a mirar de una manera como no tan blanco-negro, con más matices, porque dentro de los mismos contingentes de colonizadores hay aspectos que no podemos soslayar, como por ejemplo el despojo a la propiedad real, digamos, ancestral de la tierra, que era las tierras huilliches, mapuches de acá, también un despojo hacia las familias chilenas en tiempos de la colonia española y es más, mucho más atrás en tiempos de la instalación de los españoles. Entonces, en ese sentido, es como que tú dices, oh, este terreno es súper lindo, lleno de bosque, dentro de un panorama de mucho pantano, humedal, laguna, era tierra sólida y no había nadie. O sea, eso no es creíble. Entonces, hallazgos recientes que se han venido desarrollando como en los últimos 10 años y sobre todo los últimos años, nos permiten empezar a tener cierta noción de qué pasaba antes, porque claramente estos eran terrenos ocupados por los indígenas, por la población originaria, digamos, porque eran terrenos buenos. O sea, obviamente siempre los terrenos que cumplen con ventajas estratégicas por diferentes motivos son apetecidos por todos los grupos humanos. A partir de ahí hay conexiones interesantes con respecto a las relaciones que se establecen con los territorios, ¿cachai? Porque acá en Valdivia hay toda una suma hay una confluencia súper interesante entre costa, estuario, recorridos fluviales, bosque, humedales. Es una ciudad que se caracteriza por, en el fondo algunos la llaman ciudad humedal, porque es como una ciudad que gran parte de su territorio urbano actual se ha ido cimentando en base a rellenos de humedales. O sea, acá hay muchos brazos de humedal, mucha conexión de humedal y también remanentes de lo que era el bosque nativo, que es algo que vemos acá en el parque Harnecker, pero que por suerte existe una presencia de paños importantes de parques en la ciudad con respecto a lo que se vive en otras ciudades.
Esta noción de el parque, así sin nombre, que es muy típica de Valdivia, o sea, Valdivia nadie dice la plaza Pedro Valdivia, dice la plaza de los pescados. Es como que todo este paño, digamos, que tiene muchos usos distintos, por lo menos desde que yo conozco Valdivia, inicialmente constituían un gran parque, que fue propiedad con la intervención, con el cuidado de Guillermo Frick y posteriormente de su yerno, Reinaldo Harnecker, casado con la hija de Guillermo Frick que se llamaba Guillermina Frick, pero es citada en varios documentos como Guillermina Harnecker. Ellos venían con una visión de ciudad armónica, que el habitante respetara el entorno en donde habita, conviviendo con él sin intervenirlo mucho, solamente para fines de habitabilidad podía intervenir el territorio. Ellos respetaban el terreno, no lo intervenían para construir carreteras o hacer lindes en propiedades. Incluso ellos, algunos de ellos llegaban con la idea de aportar a la comunidad en donde ellos iban a estar asentados. Más adelante aparece don Reinaldo Harnecker, que por matrimonio con una de las hijas de Frick obtiene a través de una cesión los terrenos del parque, y él habilita ahí con el paso de los años un zoológico. Y esta señora yo creo que fue fundamental para este parque, y como suele pasar en la sociedad chilena, que ha tenido tradicionalmente una mirada muy machista, queda invisibilizada bajo la figura del marido, del padre, que ambos fueron muy prominentes dentro de Valdivia, personas relevantes desde el punto de vista cultural también, ambos, Guillermo Frick como sabio, como hombre muy talentoso, cosmopolita, digamos, músico, ingeniero, un tipo así súper ilustrado. Y por otro lado, Reinaldo Harnecker también ingeniero, relevante dentro del panorama local, etc. Pero si uno empieza como a bucear un poco, se da cuenta que esta señora, Guillermina, debe haber tenido una acción, como un protagonismo interesante en el tema del parque, porque por el tema mismo de la división de género, siempre como que los espacios íntimos, por grandes que sean, como estos grandes, son muchas veces dejados más al cuidado de las mujeres. Y por otro lado, ella tenía unas características en la época que la consideraban como una mujer muy filantrópica, como respetada socialmente, por eso, digamos. Y ella tuvo un especial cuidado también en la mantención de lo que fue inicialmente una reserva de bosque nativo, porque dentro de estos grandes predios que fueron entregados a los colonos alemanes, en este caso este predio ya contenía mucho bosque nativo, y la gracia fue que no fue íntegramente depredado, como ocurrió en muchos predios donde la gente como de limpiar para hacer plantaciones o introducir especies europeas. Y por otro lado también se fueron generando proyectos alternativos. Por ejemplo, Reinaldo Harnecker ideó, tuvo como la intención de crear una villa olímpica acá en Valdivia. Y eso fue como un proyecto de él, digamos, del marido de esta señora. Y ahí se genera como ya una parcelación para fines de lo que ahora es el Coliseo y toda esta infraestructura deportiva de la ciudad. Y por otro lado, también él implementó un pequeño zoológico, pero el cuidado primoroso, digamos, de los jardines era orgullo de las mujeres, entonces también hay mucha mano ahí y que no se documenta tanto. Y recién en 1932, uno de los herederos de Harnecker firmó un acuerdo de cesión
Se tardaron 2 años en convencer al resto de la familia y entre 1935 y 1938 el parque fue totalmente cedido a la municipalidad. El compromiso que tuvo que adquirir la municipalidad fue que en parte del terreno se construyera una población, pero una población que la habite gente que vive cerca y que estaba sin casa. Entonces como que la importancia como para el valdiviano popular, digamos, y valdiviana de origen popular, es súper potente. Y por lo mismo sería muy bueno que se mantenga esa vocación de espacio clave para la población local y que no se vuelva un lugar como de más difícil acceso, más restringido, porque si bien ha convivido durante todas estas décadas, por un lado la conservación de bosque y por otro lado también la posibilidad de esparcimiento familiar, de paseo con los niños, de posibilidad de hacer deporte, de una manera más democrática, pues como dentro del modelo de ciudad más democrático que se ha ido perdiendo lamentablemente ante el boom de los espacios privados, cerrados, caros, etc. Ya con el transcurso de las décadas, acercándonos ya a estas décadas, el parque vivió una reorganización. Se rehabilitaron los caminos, se colocaron sitiales, se construyó incluso un pequeño castillo que era para juegos infantiles. Se rehabilitó se habilitó un sector de quinchos y bueno, llegamos a la época actual en que la municipalidad habilitó un estacionamiento en la parte externa y remodeló los accesos. Es súper relevante tener en cuenta el gran valor que tienen los parques como espacios públicos y como espacios de vivir la ciudad, del derecho, por un lado el derecho a la ciudad, la noción del espacio público y de la importancia que tiene la interacción social en espacios abiertos que oxigenan, en el fondo, que tienen una potencialidad educativa súper fuerte, como puede ser, acá se está implementando esto del aula ambiental, pero no solo eso, sino que la importancia de que sean espacios públicos, porque con todo este modelo de desarrollo neoliberal que está siendo cada vez más puesto en tela de juicio, se ha perdido la idea de que en realidad los espacios urbanos tienen que contemplar espacios de interacción, las ciudades, la construcción de las ciudades, el diseño de las ciudades. De partida, las ciudades necesitan diseño, no puede haber especulación inmobiliaria mandando por sobre el diseño de los espacios donde vamos a habitar los seres humanos en su gran mayoría. Por otro lado, es súper importante que se considere el espacio libre, de libre acceso, de libre circulación y de calidad en el fondo. La posibilidad de acceder a espacios naturales, a bosque, a espacios que implican conexión con la naturaleza, no solo para los niños, o sea, para todas las edades, es fundamental en la calidad de vida, genera efectos protectores en términos de salud y no puede ser algo privativo de la gente que tenga recursos para pagar entradas o para los entendidos en naturaleza. Tiene que existir en las ciudades espacios amplios, biodiversos, que sean de accesibilidad universal y que tengan una inserción en la vida cotidiana. Nosotros podemos ver que ahora se construyen enormes espacios que son como no ciudades, que son espacios de construcciones sin identidad, replicadas de manera como estos bloques gigantes, los guetos verticales, pseudo jardines donde ponen un par de palmeras y una piscina. Y se va perdiendo ese espacio, se va perdiendo esa posibilidad de acceder a las especies locales de un territorio, al contacto real con espacios naturales. Y eso en realidad debiera mantenerse como política pública, porque no se puede dejar a
a merced de las fuerzas del mercado, en el fondo, cómo crecen y cómo se plantean las ciudades. Estamos en este momento en un momento de revisión muy profunda de los valores como sociedad chilena, de lo que queremos, y hay pugnas, obviamente, diferentes opiniones, hay un repensar los conceptos más fundamentales, y desde ese punto de vista también estamos en todo un proceso de poder generar una constitución política que asegure valores básicos como el derecho al agua, que el agua no sea considerada una mercancía y no pueda ser privatizada y utilizada de manera primordial por las mineras o por las grandes empresas, sino que para privilegiar las relaciones humanas y ecológicas, y también en ese sentido esta noción, este concepto de los parques, y los parques como reservas, que son como en el fondo estos espacios que nos permiten hasta el día de hoy acceder a reductos de equilibrio natural, ecológico, y también presencia de parques dentro de las ciudades. Son fundamentales y están o desaprovechados o derechamente planteados ya como un lujo, cuando en realidad son parte de las necesidades fundamentales para el desarrollo de una vida armónica de las comunidades humanas, y sobre todo en las ciudades. Hola gente recetera, soy Graciela Vicente, la cara visible detrás de la cuenta de Instagram Recetas y Setas, y hoy estamos aquí para presentaros una receta con suilus. Para ello os vamos a enseñar todo el proceso de recolección. ¿Nos acompañan? Hoy vamos a utilizar para esta receta suilus bellini, que son estos de aquí. Pero en esta plantación hemos encontrado otras variedades de suilus perfectamente comestibles como estos bellini, que son suilus bellini, suilus pollinitus y suilus luteus. Se diferencian porque el suilus bellini, como se ve, tiene los poros más claritos y es un hongo un poco más clarito con un tono crema. El pollinitus se parece mucho al suilus granulatus, pero no tiene los gránulos que tiene el granulatus, así que tiene como puntitos en el pie. Y es un hongo bien durito y bien firme, igual que el suilus bellini. En cambio, el granulatus, por ejemplo, es más bien blandito. Y este es el suilus luteus, que también se llama callampa negra porque es bastante más oscura que el resto, y se diferencia también porque tiene anillo. Aquí se ven los restos del anillo. Felices y forrados, nos vamos para casa. Hoy, para nuestra receta, vamos a hacer suilus al horno, acompañado de pescado y puré de papa.
Para ello hemos elegido los Suillus, en este caso Bellini, porque son los más duritos de los Suillus que tenemos, pero puedes utilizar cualquier Suillus. Y elegimos Suillus porque están bien distribuidos por todo el mundo. Y en muchos países podemos encontrar Suillus frescos de recolección. Pero si no encontráis Suillus frescos de recolección, perfectamente podéis utilizar champiñones o shiitake. También lo vamos a acompañar con pescado, en este caso es merluza, pero serviría cualquier pescado de un sabor ligero, ya que combinan muy bien los hongos en general con el pescado. Este es merluza, también por lo mismo que hemos elegido los Suillus, porque tiene mucha distribución por todo el mundo y cualquiera puede conseguir un trozo de merluza. Lo vamos a acompañar con un puré de patata, de papa, y lo vamos a especiar, en nuestro caso, con merquén, con una especie chilena muy rica, que es una guindilla o un ají ahumado, pimienta negra, sal. Le vamos a poner mantequilla, porque los Suillus con la mantequilla funcionan muy bien, y un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla. Y además le vamos a añadir un poquito de vino blanco y por último un majado de perejil y ajo. Los Suillus, en general, son unos hongos perfectamente comestibles. El único problema es que tienen una cutícula, la cual es laxante, y hay que retirarla para poderlos consumirlos sin peligro. También usaremos guantes, porque como veis, manchan mucho, y si no utilizásemos guantes, acabaríamos con los dedos todos manchados, y por mucho que no lo limpiemos, esa mancha no sale así como así, es muy difícil de sacar. Entonces os recomiendo que llevéis guantes a la hora de pelarlos. Y simplemente retiraríamos la cutícula de este modo. Vamos retirando poco a poco la cutícula, que como hemos dicho tiene un efecto laxante. Y ahora el hongo ya es perfectamente comestible. Si tiene algún resto de suciedad se lo sacamos. No lo limpiaremos con agua porque si no absorberían muchísima más agua y no nos interesa porque ya los hongos de por sí tienen mucho líquido. La esponja tampoco se la sacamos porque estas están bien. Si fuese un hongo más viejito, la esponja estaría mal, con demasiada humedad y estropeada, entonces sí la retiraríamos. Pero estos están perfectamente comestibles así tal como están. Y vamos pelando. Vamos a empezar directamente a cocinar los Suillus y para ello, en un refractario de cocina o recipiente adecuado para el horno, le vamos a poner un poquito de mantequilla, porque recordemos que los Suillus cocinados con mantequilla funcionan a la perfección. Y para que no se nos queme la mantequilla, le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Entonces cogeremos nuestros Suillus y los vamos a trocear y los vamos a ir colocando sobre nuestra bandeja de horno. Recordar que las setas en general tienen bastante cantidad de agua, entonces van a reducir mucho su tamaño. Y lo que vamos a hacer nosotros para tener suficiente cantidad de setas va a ser colocar 2 capas de Suillus. Entonces iremos cortando y colocando hasta conseguir tener 2 capas de setas. Una ya sería como así y entonces necesitaríamos como otra. El corte va a gusto, tampoco importa demasiado como lo cortemos. También deciros que en este caso, en los Suillus Bellini, los troncos de los pies de estas setas son perfectamente comestibles. No son fibrosas como en otros tipos de Suillus como los Suillus boteos. Y
ya cuando tengamos una buena cantidad, recordad que esto va a reducir, ahí dejaremos de colocar suilus y llevaremos nuestra fuente al horno. Ahora que tenemos ya una buena cantidad de suilus, le vamos a poner un poquito de sal al gusto, la cantidad que queréis conveniente, y un poquito de merquén. Si no os gusta el merquén y os gusta otra especie, podéis ponerla a vuestro gusto. Y esta bandeja la llevaremos al horno a unos 200 grados hasta que esté dorado, unos 20 minutos. Mientras los suilus están en el horno, nosotros aprovecharemos para hacer nuestro puré de papa. Para ello herviremos las papas y cuando estén ya cocinadas, bien blanditas, las machacaremos con un tenedor y le pondremos un poco de mantequilla y leche. Y lo podéis especiar o hacerlo, cada cual puede hacer el puré de papa que más le guste. El pescado también aprovecharemos para tenerlo ya listo, para ello lo salpimentaremos al gusto. Pondremos un poco de sal por las dos caras y un poquito de pimienta negra, que le da muy buen sabor a este pescado. Lo mismo, si no os gusta la pimienta negra, si no tenéis pimienta negra, cada cual a su gusto. Pero nosotros creemos que es una muy buena opción. Reservamos nuestro pescado para cuando estén listos los suilus y también podemos hacer nuestro majado. Para ello pondremos un poco de sal en el fondo para que no salten los ajos y añadiremos la cantidad de ajos que queramos y un poquito de perejil también a gusto. El ajo, como es de saber, funciona muy bien con las setas, entonces le va a hacer muy bueno, va a ser un complemento perfecto. Y bueno, machacaremos hasta que esté bien triturado y lo reservaremos para casi el final de la receta. Y una vez ya lo tenemos bien majadito, que si no tenéis mortero igual podéis utilizar una mini pimer, un robot de cocina o cada cual lo que tenga. Lo que vamos a hacer es ponerle un chorrito de aceite para que podamos emulsionarlo mejor y después extenderlo bien por encima del pescado y de las setas. Y así es como debería quedar. Ya han pasado como 5 minutos más o menos que tenemos aquí en el horno y como os veis las setas han soltado mucho líquido. Los vamos a remover un poco y los dejaremos aquí hasta que se evapore bien este líquido y los hongos queden sequitos, porque así van a quedar más sabrosos. Ya llevamos unos 10 minutos y como se ve ya ha cambiado el líquido, ahora ya es un poco más cremosito y el siguiente paso ahora va a ser que las setas se empiecen a tostar. Lo seguimos moviendo un poco para que no se nos pegue y las dejamos ahí. Como veis han reducido bastante su tamaño. Bueno, ahora que ya están tostaditos, que ha salido todo el agua, ya solo nos queda ahí el suilus, la carnecita del suilus, ya los vamos a sacar y a seguir con la receta. Ahora que ya tenemos los suilus dorados, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de vino para recuperar y que nos quede un poquito como de salsa en el fondo y recuperar los sabores tostaditos. Un poquito del majado de ajo y perejil para darle un poquito más de sabor también. Lo vamos a mezclar todo para que se reparta. Y sobre esto le vamos a colocar nuestro pescado, el cual también va a soltar sus jugos y se va a combinar con el sabor de nuestros hongos. Y con esto lo que haremos es volverlo a poner en el horno hasta que el pescado esté cocinado, que serán quizás como es finito de unos 10-15 minutos. Aquí lo vamos a dejar por un ratito hasta que esté cocinado.
Ya tenemos nuestro pescado cocinado y los suelos bien tostaditos y vamos a proceder a emplatar. Y empezaremos poniendo un poco de puré en nuestro plato. Y ahora continuaremos poniéndole nuestro trocito de pescado, que hemos cortado un trocito aquí como para decorar. Y le iremos poniendo suilos, que obviamente nuestro protagonista de hoy es el suilos. Vamos a decorarlo también con un poquito de cebollita perla. Vamos aquí. Y dentro de esta cebollita perla, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito del jugo del suilos. Además, para que todo esté bien pegadito, vamos a salsear todo el puré y el pescado con un poquito de caldito que han soltado los suilos. Y lo vamos a rellenar, a repartir por todo el plato. Acabamos decorando con un poquito de ajedrea o tomillo real, el cual le va a dar un toque así también bien campestre. Tiene un sabor parecido un poco al romero. Unas florecitas también, ahora está en flor. Y así sería nuestro plato terminado. Bueno amigos, esta ha sido nuestra propuesta de hoy. Como veis, hemos utilizado ingredientes naturales, sencillos, que cualquiera puede tener en su casa. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden seguirnos en el Instagram Recetas y Setas para más recetas con G.
Música